Bienvenidos a el programa 88 de la Radio Criolla, un especial al artista, curador, gestor cultural, cofundador de la Fundación para el Desarrollo Audiovisual y Cultural El Criollo Producciones, creador de Puerto Contemporáneo Espacio Alternativo para las Artes. Hoy nuestro invitado especial como homenaje póstumo tenemos a Ricardo Moreno en su programa 88 de la Radio Criolla, quien les habla Jimmy Morales, y tenemos unos invitados muy especiales de nuestro programa 88. Esperemos no sea el último programa de la Radio Criolla. Dos invitados muy especiales que aceptaron la invitación de poder hablar un poco del artista y gestor Ricardo Moreno, hablar un poco de su obra, de su trayectoria y por qué no las vivencias que pues vivimos amigos, aliados y eh, en relación a los proyectos culturales y de todo lo que se gestó alrededor de él. Tenemos como invitado a Santiago Rueda. Bienvenido, Santiago. Gracias. Y tenemos también a Zoila Arias. Bienvenida, Zoila. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, más que un homenaje, pues también la idea es revivir como todas esas cosas y vivencias que se realizaron, recordar a Ricardo como artista y como gestor, obviamente fundador de El Criollo Producciones, que lo fundamos hace 14 años y es una fundación sin ánimo de lucro que seguirá trabajando por las artes plásticas y los audiovisuales desde la creación, exhibición y formación en estas dos líneas, incluyendo también la literatura. Entonces, pues es un honor estar aquí. Nos reunimos también en el primer espacio donde se formó la Radio Criolla. Se hizo el primer programa que fue Perforarnet, donde grabamos nuestro primer programa también hace varios tiempo y pues hoy cerramos grabándolo en el mismo sitio con invitados en relación también a las artes y a la gestión cultural. Santiago, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Jimmy, bueno, aquí em, conmemorando y celebrando también porque, bueno, aparte de saber que aún nos pesa la pérdida de Ricardo, también es una oportunidad para recordar su trabajo, para honrarlo y creo yo para lo que uno siempre quiere que suceda después de que uno se vaya y es dejar algo, dejar una enseñanza, dejar un legado, el cual yo creo que iremos hoy em, trabajando con ustedes dos, que son quizá de los más cercanos colaboradores de Ricardo, y creo que este también es un reconocimiento al trabajo que han hecho, que tiene muchas caras. Eso es lo más interesante de todo, que no es solo esta radio a través de la cual estamos hablando, sino que como vamos a ver, como has dicho, es una fundación, pero también es el trabajo de un artista que como todo artista y curador que fue Ricardo, necesitó de un equipo, necesitó de un apoyo. Y, y bueno, y la idea, como has dicho también, pues es em, hacer un diálogo tranquilo y no tan formal como a veces solemos ser. Exactamente. Eh, bueno, pues toca recordar, Ricardo falleció el pasado 25 de agosto en la Ciudad de México. Eh, a la semana, a los días llegaron sus cenizas. Realizamos, hicimos una misa en honor a él y pues ya nos queda deshonrarlo de aquí para adelante. Vamos a hablar un poco de Ricardo Moreno como gestor. Primero, digamos, como les decía, hace 14 años creamos el Criollo Producciones. Llegó a mí y me dijo, ¿por qué no hacemos una empresa en relación a lo que usted sabe, a los audiovisuales y a lo que sé, a las artes plásticas? Los dos egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y a partir de ahí fue como empezar a nadar y a mirar por dónde nos íbamos a crear empresa en este país, a crear y creer en las artes y vivir de esto. Entonces a partir de esto pues hay muchas cosas interesantes.
nuestro primer premio nos lo ganamos en el municipio de La Vega, donde llevamos cine a las veredas. Nos íbamos todos los fines de semana con una maleta cargando el sonido, cargando el videobeam y irnos a presentar cine a las veredas de La Vega y a mostrarle cine a los chicos, y eso fue como nuestro primer proyecto. Desde ahí empezamos como a empezar a hablar, ¿no? Pero digamos que lo que hoy es que Ricardo siempre fue y estudió y hizo su carrera como artista plástico. Esto es también como lo que nos reúne hoy, y quiero saber pues un poco cómo fue ese inicio, cómo fue que lo conociste desde que inició su carrera como artista, ¿no? Santiago. Yo en realidad no me acuerdo cuándo lo conocí. Y nos pasa mucho, me pasa mucho porque nos conocimos socialmente. Yo creería que nos conocimos obviamente alrededor de alguna exposición y bueno, y lo que sí puedo decirte es que lo que alcanzo a recordar, bueno, es todo lo que hicimos con Radio Criolla. Eh, Hoy revisando el archivo, pues veo que estuve desde el segundo programa estuve, quedó como lo escribí hace poco, la promesa o la intención de grabar un programa el año pasado sobre un libro que publiqué, que lo hablamos, lo conversamos y finalmente pues Ricardo se fue para México y se pospuso. Entonces, cuando vas a ver cuánto tiempo ha pasado entre una cosa y otra, son 7 años, ¿no? El programa en el que estuve fue el segundo, que se hace de la Radio Criolla, y un programa donde había mucho debate, porque era un enfrentamiento literal entre Guillermo Vanegas y Jorge Peñuela alrededor del Salón Nacional. Y escuchando hoy el programa es muy bueno porque uno ve cómo cambia, uno ve cómo ha cambiado Jorge, cómo ha cambiado Guillermo, cómo la discusión sigue siendo la misma, el problema del Salón Nacional, porque lo vamos a volver a vivir, o sea, lo vivimos el año pasado y vamos a volver a tener, ojalá que no, porque sería la primera vez en muchos años, eh, la, la realidad frustrada de unos salones regionales que se hacen para no llegar a un salón nacional y el permanente, digamos, descuido del centro hacia las regiones. Eh, lo digo porque también este diálogo nos sirve para poner otros temas en el presente. Yo creo que eso le hubiese encantado a Ricardo, Ricardo, sí. que el diálogo siguiera. Em, entonces, bueno, yo pienso que mi relación con Ricardo siempre fue de mucha, no fuimos amigos muy cercanos, hay que decirlo. De trabajo, ¿no? Fue de Siempre hubo un trabajo, respeto en el sí, trabajo de lo que él pensaba de ti y asimismo su merced de él, ¿no? Lo así siento es. yo. Así es, tú lo sabes porque tú nos acompañaste, estuviste ahí. Sí, sí, estuve ahí en Medellín, también grabamos unos programas también, pues ya vamos a entrar un poco ahí. Hablemos un poco como de las obras que hizo Ricardo aquí, lo pueden visitar en morenoricardo.com. Varias obras, policromías recicladas, sancocho de colores, perros playeros, Polaroid, quinoclaje, homenaje al ídolo, encomendación, series de trenes incesantes, el tren minero incesante, una serie de video, unos remakes de La Situación también, ya vamos a hablar, Paisaje Basurto, Cantos de Libertad, Pánico al Totalitarismo, La Caída de un General, La Ciudad de los Enchechados, Salto a la Modernidad, Envuelto en una Cobija y Siri. Aquí es donde entra Zoe también como a darnos esa especie de panorama de general. Tú estuviste tras bambalinas en varias de estas obras. ¿Con cuál empezamos? Dinos tú con cuál de todas quieres empezar. Bueno, yo empezaría con una que yo no participé, pero creo que desde mi perspectiva, la obra como más cercana, emocionalmente hablando, a Ricardo Moreno, que es la obra Encomendaciones. Encomendaciones la hizo en un proceso de residencia, si la memoria no me falla, en México, y consistía precisamente en unas fotografías
con sonido, donde estaban expresando como sus inquietudes, algunas personas que iban a cruzar la frontera mexicana. Y bueno, pues, o sea, a mí particularmente me llegó muchísimo, porque obviamente pues yo soy migrante en doble sentido, ¿no? Tanto de Colombia a Venezuela como de Venezuela a Colombia, y creo que es una obra que a mí particularmente me llega muchísimo, sobre todo pues por esas construcciones y nociones sobre lo sagrado a la hora de poder tomar decisiones, a la hora de poder percibir el territorio donde estás. Y me parece muy lindo porque, o sea, es lindo, ¿no? O sea, muy emotivo, porque precisamente utilizó una imagen que para nosotros es una imagen muy colombiana, la imagen del divino niño, y se la entregó a esas personas para que pudiesen aferrarse a algo, a algo tan difícil, lo que es atravesar una frontera de manera ilegal. Y creo que pues esa obra en particular, aunque no participé, es la obra que me parece que habla más sobre la esencia de lo que él tenía como artista, ¿no? O sea, más apegado a su sensibilidad. Obviamente pues sus otros proyectos fueron también desde otra perspectiva o desde otra madurez, que eso también es muy válido, y sobre todo como investigador, ¿no? Por lo menos una de las primeras, de los primeros trabajos con los que apoyé, recuerdo que bueno, que fue cuando empecé a trabajar contigo más de cerca, que fue con Pánico al Totalitarismo, que fue como la primera individual, fue curada por Sandra Rengifo en La Fuga, fue precisamente en marco también de una beca que se ganó. Eh, yo recuerdo ver ese man pues, disfrazado, así, lo digo así, disfrazado de superhéroe, y yo decía, Dios mío, este hombre está loco. Y me daba mucha risa porque yo decía, no, o sea, esto es absurdo. Y desde la ignorancia en ese momento, yo me cuestioné si realmente eso era arte contemporáneo, ¿no? Hoy día entiendo otras cosas, lo veo desde otra perspectiva, y para mí fue bastante osado porque eh, disfrazarse en medio de una ciudad como Bogotá, eh, reencarnar un superhéroe, porque yo recuerdo que cuando era niña yo llegué a ver en televisión regional, llegué a ver algunos capítulos del Capitán Berlín, que es el cómic realmente. Yo llegué a ver o sea, y una cosa de súper mala calidad a nivel cinematográfico, a nivel audiovisual, y volverme a encontrar nuevamente en mi etapa adulta con alguien que estaba reencarnando ese superhéroe, me parecía absurdo, ¿no? Porque desde ese grado de conciencia que tenía en ese momento, decía, esto no es arte. Para mí en ese momento no era arte, ¿no? Hoy día pienso y sé que es arte, o desde mi perspectiva es arte, ¿no? Es otra forma, es una sátira, es una ironía, y a mí particularmente me caló mucho y me reí muchísimo, sobre todo porque en ese momento estaba participando Marilu Gil, que fue la chica medallo. Estuvo participando también Diana Vergel, que reencarnaba como ese monstruo, esa cosa que estaba, que representaba esa parte política incómoda, y estaba él también allí, ¿no? Y recuerdo que estábamos buscando la forma de reencarnar a Porky, Ujú. ¿verdad? Y me acuerdo que me pidió el favor que le consiguiera unas máscaras. Me fui con mi tía Petra lo quería mucho, y me fui con mi tía Petra a Santa Librada a buscar las máscaras de un puerquito. Hasta que dimos y conseguimos unas máscaras. Yo dije, mira, yo consigo unas máscaras. Yo dije, esto no va a servir. Y resulta que esas máscaras son las que aparecen en ese video, ¿no? Entonces, pues fue bastante divertido, si se quiere, un poco extraño para mí, porque, o sea, yo vengo de un medio audiovisual que hay mucha formalidad, que hay como otros lenguajes, y enfrentarme al lenguaje audiovisual y a un lenguaje mucho más atrevido a la hora de hacer una producción, eso para mí fue como el inicio de lo que hoy día yo estoy haciendo, y pues realmente considero que fue un gran aporte el haber participado por primera vez en ese proyecto. Luego de ahí desencadenaron otros proyectos más que afortunadamente de una u otra forma sirvieron como un ejercicio pedagógico para mí. Ok, entonces vemos a Pánico al Totalitarismo. eh,
es una instalación transmedia, ¿sí? Hicimos una película, como decías, actores, Chica Medallo, Mariluz Gil, Mafe Cabales, Diana Vergel, Iván el Duque, Jimmy Morales, Capitán Berlín original, Ringo.sound, Capitán Berlín colombiano, Ricardo Moreno. Santiago, ¿cómo ves esta obra transmedia donde, digamos, en esos años 2018, hasta ahora estaba empezando a pegar lo transmedia en el arte, ¿no? Aquí digamos que hay unas fotografías, sacaron unas cards, eh, como como un mural grande donde uno podía colocar la cara y quedaba con la cara del Capitán Berlín, y pues obviamente un video donde también pues pudimos trabajar ahí. Bueno, son obras hechas antes de la, digamos, del padecimiento o del beneficio que nos está dando la aparentemente muy reciente llegada de la inteligencia artificial. No sabemos qué habría hecho Ricardo o qué habría hecho el Capitán Berlín en este nuevo momento que estamos, que sin duda va a cambiar el arte, yo creo que de una forma muy radical. Yo pensaba hoy hasta cuándo vamos a llamar a estos medios nuevos medios, porque No, ya de nuevo no tienen nada, están más que usados. desde el año 2000 venimos diciendo que son nuevos y, y son 20 años, ¿no? Así como los estilos duraban mucho, parece que los nuevos medios duran más que cualquier estilo, ¿no? Ni siquiera el impresionismo o el pop llegaron a tener 20 años, ¿no? Lo que resalto, lo que me gusta es esa vocación hacia lo popular que tuvo Ricardo. Es una estética de lo barato, del cómic, de disfrazarse un poco, de ponerse al nivel de la gente, de las personas del común. No todos los artistas lo hacen, no todos los artistas están interesados. De hecho, cuando leías el listado de sus proyectos, uno también ve un mapa ahí, ¿no? Y una serie de intereses. Fijarse en Basurto, fijarse en la minería también. eh, es decir, es un artista que tiene muchas dimensiones, que ganó muchos premios, que participó en muchas exposiciones, que se ganó muchas becas, y siempre le decimos, pero usted cómo hace para ganarse tantas becas, porque se Sí. ganaba como persona jurídica, 3 como persona natural, 3 con el ministerio, 3 con el IDARTES. Se paraba todos los días a las 3 de la mañana a escribir las becas. Entonces era alguien que, digamos, no es que fuese, es que la gente cree que eso es como que es como a dedo, pero no, eso como tú acabas de decir, es mucho trabajo, es ir perfilando muy bien cada propuesta, es un profesionalismo que ustedes tienen adquirido, que lo hicieron juntos, por eso digo que esto es un homenaje a ustedes también, y, y eso pues se ve reflejado en este personaje multidisciplinar que estamos explorando, ¿no? Posteriormente hablaremos de su trabajo como editor de libros, como curador, como gestor. eh, y bueno, y yo creo que quien quizá más lo conoció, más lo curó, pues probablemente ha sido Sandra Rengifo, quien estuvo como más cerca de él, ¿no? En términos de esa paridad de artista-artista o Ujú. artista-curador, que son roles intercambiables también. Sí, Sandra también fue pues una persona que estuvo también detrás de toda la obra y que le dio esos lineamientos que necesita un artista para poder llevar a finalizar su obra. Hay una cosa muy interesante aquí, ya como de las vivencias, que, como decíamos, me dijo, bueno, va a actuar. Y yo, bueno, yo era cámara y era el productor, pero me tocó terminar actuando. Y estuvimos en Medellín, que Santiago nos invitó, que íbamos a hacer unos programas de la radio criolla. Y entonces me dijo, bueno, pues allá grabamos de una vez Capitán Berlín. Y yo, bueno, teníamos vuelo a las 5 de la mañana. Cuando yo llego, pues ya está en el aeropuerto disfrazado de Capitán Berlín. Me pasa la cámara y viajo disfrazado. Entonces, desde ese momento yo dije, pero aquí, ¿qué pasó? Se subió al avión disfrazado, las azafatas se tomaron foto con él, o sea, todo el mundo lo miraba y yo pues detrás de ahí grabándolo, en el metro de Medellín también,
nos subíamos, terminábamos de grabar el programa de la radio criolla, se ponía el disfraz y a montarnos en el metro a grabar Capitán Berlín por todo Medellín, por el poblado. Fue una experiencia muy enriquecedora como realizador audiovisual, como colega de Ricardo. Creo que ese ímpetu o no tener las cosas tan claras y irlas resolviendo sobre la marcha. Aquí en Bogotá también grabamos, que subimos todo el equipo de grabación a grabar a Monserrate y pese a las circunstancias, llevando cámaras, equipos, Fuimos hasta la Plaza de Bolívar, a me la Plaza de acuerdo yo. Bolívar, en el Monumento de los Héroes, que ya Sí. no existe. Entonces fue unas cosas que yo decía, esto solo lo hace un artista, realmente esto no es un corte desde el audiovisual, sino es un corte más hacia el artista. Digamos que hay unas cosas que también dije, pongámoslo, que son interesantes, que fue una cosa de los postcréditos, como hacer relación a los Avengers, algo así, que también terminamos ahí en la tiendita de la Candelaria. Entonces todo eso fue como una comunidad y fue un trabajo de artista con todo su equipo de, de trabajo. Hay una cosa que, o sea, que me parece que dividió a Ricardo con este proyecto, un antes y un después, ¿no? Porque luego de ser el Capitán Berlín, dentro de sus reflexiones, eh, él llega a la conclusión de que ya no es el Capitán Berlín, sino que es el Capitán Bacatá, porque, bueno, obviamente dentro de su construcción de identidad nacional, él dijo, no, o sea, ¿por qué razón Capitán Berlín? Yo voy a utilizar el Capitán Bacatá. Y dentro de esas aventuras, por decirlo así, el Capitán Bacatá, que a él le encantaba que lo llamaran el Capitán Bacatá, él se había apropiado de su personaje, lo disfrutaba, se lo gozaba. Recuerdo que en México nosotros nos fuimos para el barrio obrero, creo que se llama así, barrio obrero, calle obrera, no recuerdo muy bien, y en una de las esquinas, tipo Andy Warhol, vino y agarró y se puso también junto con los obreros que estaban allí ofreciendo sus servicios. Dijo, voy a hacer una cartelera aquí que voy a ofrecer mis servicios artísticos, ¿no? Y empezó a tomarse un montón de fotos con las personas que estaban allí ofreciendo sus servicios de plomería, de limpieza, de albañilería. Y dijo, no, esto también es un recordatorio y de alguna forma como hacer un guiño a la obra de Andy Warhol, que a mí me pareció súper loco porque íbamos caminando por todas las calles montándonos en el metro disfrazados del Capitán Bacatá y luego se va a la lucha libre disfrazado también del Capitán Bacatá, ¿no? Entonces también como esa misma añoranza y ese mismo recordar de esa cultura pop, también haciendo esas referencias y esos guiños también a ese cine barato mexicano, ¿no? Porque, o sea, ¿quién no vio El Santo? Bueno, como digo yo, los pelos de ahora no no lo han visto, pero si lo ven y se dedican a contemplar también como ese héroe popular latinoamericano que es el Santo y apropiarse también de esas estéticas de lucha libre, de ese cine mexicano de los 50, de los 60, es muy loco y me parece que es muy chévere y es un reflejo también de esas multifacetas que tenía Ricardo también y pues su ingenio, ¿no? Porque no se le puede negar que su ingenio lo tenía y que sigue siendo pues un referente para muchos de nosotros. Santiago, hablemos un poco de la situación, ese remake de Geraldo Anaya Melo, una obra, dice, video monocanal en 4K, estéreo, videoinstalación de 19 minutos. ¿Cómo la ves tú desde la parte como curador, como obra? Eh, yo puedo hablar desde la producción en que le pasó, lo que pasó detrás de cámaras, pero digamos que aquí estás tú como curador y como invitado y como amigo de Ricardo. ¿Cómo viste esa obra? Es un remake de un performance de Geraldo Anaya, un artista brasilero que podríamos decir que es una obra que podemos concretar en dos momentos muy precisos. En la popularización del videoarte, en su primera fase en América Latina, que en Brasil crea un nuevo género que nosotros no tenemos, que es el del video performance, allá lo asumen como un género en sí, y
por otro lado, la larguísima dictadura brasilera que dura 20 años, que es algo que nosotros no pensamos casi. Nosotros ahora hablamos de Pinochet, del 11 de septiembre, de los 30 años del golpe, del 50 años del golpe de Estado en Chile, y Brasil siempre nos ha parecido una especie de país paradisiaco, sin problemas. Se nos olvida lo terrible que ha sido Bolsonaro, la destrucción de la Amazonía, de la cultura, lo pasamos por alto, ¿no? Casi que pasamos por alto casi que cualquier cosa que sucede en Brasil, excepto su música y su fútbol. Y Ricardo es uno de los pocos artistas que ha hecho un homenaje directo a un artista brasilero, en este caso con una obra que tiene un cariz político muy fuerte, porque la obra la original es un artista sentado en frente a una cámara de video análoga, blanco y negro, en el año 77, 78, tomando cachaza y vestido de traje, repitiendo una frase que me acuerdas, Jimmy, por favor. ¿Cuál es? La situación político, social y cultural de Colombia. Gracias, Zoe. De Brasil, ¿no? Bueno, en este caso sí, de Brasil. A sí. Colombia. Ya, pues en el caso de Ricardo fue una apropiación. Claro, y Ricardo lo hace 35 años después, en el año 2017, es decir, después de la firma, bueno, durante la firma, el cierre del proceso de paz con las FARC. Es ese tipo de performance como autolesivo, puede decir uno, ¿no? O sacrificial, de sacrificio, porque es el artista sometiéndose a un exceso, a una intoxicación, a un envenenamiento, en este caso tomándose, creo que no solo una, sino dos botellas de aguardiente, ¿no? Sí. Hasta que en queda... la segunda versión que se grabó, sí. En la segunda versión, porque... Cuéntanos por qué. Yo llegué ahí a la oficina y me dijo, revise el material que grabamos toda la madrugada. Y reviso y está mal de sonido, está desenfocada. Terminaron tomando todos y la obra se fue al carajo. Entonces le dije, no, si quiere yo le ayudo y la volvemos a hacer. Entonces él durmió como 2-3 horas y la volvió a retomar. Entonces ahí fue que se tomó otras 2 botellas de aguardiente, haciendo pues alusión al remake de la situación, y ahí quedó esa obra en video también, como lo último en calidad, ¿no? Ricardo también, algo que nos enseñó fue como la buena resolución y la buena presentación en los proyectos, pues más enfocado también en el video, ¿no? Sí, es una de esas obras difíciles de ver, casi que insoportables. A mí me acuerda mucho de esta obra que tiene Nadia Granados, donde ella en una pequeña cocineta, en una resistencia, hierve leche y la leche se riega en el piso y luego ella se suerve, porque es que se la suerve, la leche tibia. Y yo vi la obra en una bienal, la Bienal Desde Aquí, que organizaba Jorge Torres en Bucaramanga hace exactamente 10 años, y es una de las pocas obras que me ha producido una reacción física tan fuerte. O sea, yo tuve que salir de la sala porque me dieron arcadas, es decir, me sentí muy mal. Y esta obra es similar, o sea, uno realmente no se va a poner a ver a Ricardo cómo se, digámoslo así, cómo se lastima esa forma de repetir una frase, tomarse una copa, repetir una frase hasta quedar totalmente borracho. Es algo que a uno le molesta, y creo que por eso fue una obra premiada. Y si uno lo mira, hay toda una corriente, por decirlo así, un aspecto del performance en Colombia que va por ese lado. Fernando Pertús, que fue el primer invitado a la Radio Criolla, hizo en Cali una obra en la que se come sus propios excrementos. Rosenberg Sandoval, que estuvo ahora en el Museo de Arte Moderno, ha hecho obras dibujando con una lengua humana, con un feto. Es decir, cuando uno se establece en una corta genealogía, vemos que el dolor, el sufrimiento de la guerra está ahí en los performances, y Ricardo no fue ajeno, sin que eso dijera uno que él es un artista político, ¿no?
porque él se mueve en eso, como entre lo ridículo, entre la ironía, entre lo cotidiano, lo popular, como un artista con tan pocas pretensiones que pienso que por eso no se le mira más, porque su obra es muy poco pretenciosa. Obra expuesta en el segundo premio Salón de Arte Joven, Exposición Colectiva, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de julio a agosto del 2017. Fue reconocida como mejor obra, obteniendo la distinción del ganador del segundo Salón de Arte Joven, Programa Distrital de Estímulos 2017. Bien, sigamos con más obras de Ricardo. Hay una que habla sobre el salto a la modernidad envuelto en una cobija. Esta es una de las, digamos, más recientes obras que trabajó Ricardo, y que pues también junto con Zoe Silena Arias y Diana Vergel, crearon pues esta obra. Cuéntanos un poco sobre Salto a la modernidad envuelto en una cobija. El lema de ese proyecto es arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Nosotros nos reíamos mucho con eso porque precisamente eso es un proyecto que nació en plena pandemia. Y en pandemia hicimos no solamente Salto a la Modernidad, sino que también hicimos otro proyecto que se llama Radiofonías Anfibias. Que ahí él también volvió otra vez nuevamente a disfrazarse, pero esta vez de un cocodrilo, ¿no? De la manera más ridícula posible, con un vestido que hicimos a mano, con una tela de esas de croma, y terminamos dañando una tela de croma para hacer un vestido y hacer la máscara de un cocodrilo. Bueno, eso es harina de otro costal, los invito a que lo puedan ver ahí mismo también en la Radio Criolla. Pero con Salto a la Modernidad fue muy loco, bastante loco, ¿no? Porque si se quiere, en un principio no se creía en ese proyecto, ya. Con esa misma necesidad de sobrevivir, porque creo que uno de los guiños que siempre se ha hecho con estos proyectos es el deseo de sobrevivir, ¿no? Y con Salto a la Modernidad, que es una serie de seis podcasts, que están compuestos de manera desordenada, si se quiere, ¿no? O sea, establecimos como un punto de referencia que el primero sea el obligatorio para entender el resto de la trama. Y la no linealidad dentro de los mismos productos sonoros fue una cosa que de alguna forma también nos motivó a desordenarnos dentro de la propia estructura que habíamos realizado. Eso fue un proyecto que ganamos en la beca Reflejos del Bronx 2020. Fue un proyecto muy bonito porque tratamos de mezclar con esa ficción, pero al mismo tiempo haciéndole como un guiño o una referencia a la ciudad de Bogotá, y como también dentro de esas estructuras arquitectónicas hay también una añoranza por el espacio público, una añoranza por la historia. Ricardo también era historiador, y digamos que al integrarnos nosotros dos con ese proyecto, porque él es historiador, yo estudié antropología social, entonces pues digamos que ahí podíamos establecer ciertos puntos en común, pero también al mismo tiempo explotar con el tema de la creatividad. Cuando yo les digo arrastrando la cobija y ensuciando el apellido, porque nos dedicamos a hacer toda una playlist completa de todas las canciones que hacen alusión a el tema de las cobijas, ¿no? Y como también apropiándose de las estéticas populares que tú mencionabas ahorita, Santiago, tuvimos como esa excusa para contar la historia de cómo inició el Bronx, o cómo inició, sí, lo que nosotros conocemos como el Bronx, ¿no? Pero que en su momento fue un barrio súper reconocido y de la élite más encumbrada de Bogotá en los años 20. Entonces, en ese proyecto se hicieron varios guiños, o se subrayó varias cosas, entre ellas el hecho que tratamos temas políticos, como el hecho de con lo de la danza de los millones, la venta de Panamá,
que también de una forma con sátira, con un poco de ironía, sí se hace una crítica política y al mismo tiempo se le hace también una mezcla entre la historia y la ficción, porque en ese proyecto utilizamos un personaje o lo recreamos a partir de un señor que hablaba con Ricardo todos los días, cargando una cobija a 4 tigres por la carrera séptima. Ese señor estaba acompañado siempre de una perrita, su perrita se llama La Negra, y bueno, decidimos hacer un personaje a partir de ese perfil de ese señor, que es Expedito Hernández, ¿no? Entonces Expedito fue la excusa para empezar a contar los viajes en el tiempo, para la excusa para contar la misma situación del país, del por qué de alguna forma esa situación en el pasado también está influyendo en el presente nuestro. Entonces utilizaron todas esas excusas. Para ese proyecto fue muy chistoso porque nos acompañó en las voces, yo me encargué de hacer el guión de ese proyecto, y para esas voces y esos diálogos nos acompañó Iván Navarro, que Sí, Iván estamos Navarro viendo ahí era las fotos. Iván Navarro era el pregonero, o sea, las noticias locas sobre las cobijas 4 tigres. Él era el pregonero que se encargaba José de... Rubio también vemos en las Sí, José fotos. Rubio fue el que representó al arquitecto Pablo de la Cruz. Él era Pablo de la Cruz en ese proyecto. Diana también participó en ese proyecto como una de las voces. Estaba el mismo Ricardo, yo estaba también como narradora. Fue un proyecto muy bonito porque, bueno, afortunadamente no se quedó solamente allí. Lo chévere de ese proyecto es que primero nos dieron la oportunidad de poder presentarlo en la Cinemateca de Bogotá en el 2021, y en ese mismo, como que en ese mismo periodo, el diario El Tiempo nos dedicó una columna completa como una reseña a ese proyecto que realizamos. Entonces, de una u otra forma, sí, ¿no? O sea, sabemos que pues en producción siempre ocurren incomodidades, disgustos y todo lo demás, porque pues eso es normal cuando se trabaja en equipo, pero la satisfacción que teníamos de ese proyecto, o que tenemos, porque en la actualidad pues yo me siento muy orgullosa y complacida con ese trabajo. Me encanta, sobre todo porque a nivel comunicacional se puede explotar, a nivel artístico también tiene un sinnúmero de aristas que nos ha permitido a nosotros eh, darnos cuenta, ¿no?, de que pues el arte da para todo. Y creo que una de las principales cosas que yo aprendí con Ricardo, primero pues la disciplina, porque sí, o sea, la disciplina en el trabajo es súper importante, la organización, y sobre todo de que el hecho de que sea uno disciplinado y organizado no significa que uno no puede crear cosas descabelladas o locas, si se quiere, ¿no?, dentro del mundo del arte. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas o de las cosas que realmente me dieron a mí el valor de también de poder crear también mi propio proyecto de manera independiente. Ok, muchas gracias, Oila. Santiago, hablemos un poco de Puerto Contemporáneo, espacio alternativo para las artes, ¿no? También fuiste invitado a Cartagena, estuvieron allá con unas residencias artísticas. Hubo un momento donde Ricardo parecía más costeño que Rolo, porque curó allá el salón regional, ¿no? Estuvimos también realizando toda la producción, montando todo el salón regional eh, en ese año. Y cuéntanos como esa experiencia con Puerto Contemporáneo. Sí, yo tuve la suerte de ir invitado como invitado especial porque soy curador, no soy artista, y las curadurías las hacen desafortunadamente para los artistas en su mayoría y no para los curadores. Parece que se olvida que Pero fue más de 3 veces a Cartagena. he ido, he Tenía vista ido, internacional. he ido muchas veces, sí, a curar, y he ido a matrimonio, lo que vamos todos. Pero, pero sí, hay que decirlo, es que de verdad que los curadores ejercemos cuando viajamos una función muy importante, que es conocer las escenas locales y llevar algo de lo que sabemos y de lo que conocemos a esos lugares. Y así, pues nosotros eh, somos como portadores de muchos
de muchas experiencias y también de como una especie de un capital, si se quiere, ¿no? Y esa es la función por la que uno quiere ir, ¿no? Y quiere viajar, y quiere curar, y quiere conocer, y quiere que lo conozcan. En este caso eran 3 artistas: Julián Santana, Gabriel Sea y, bueno, y Nelson Fori como artista local. Entonces, en resumen, pues, para contarles un poco cómo era la sede, era en La Boquilla, no era Cartagena, era La Boquilla, es decir, más allá de Cartagena, en este pueblo de pescadores que ha sido cada vez como más estigmatizado y reducido y alejado de la vida y de la economía de la ciudad, en un contraste muy violento, porque sigue siendo un pequeño pueblo, es como un barrio, y al lado sales y te vas acercando a la ciudad y lo que hay son estos grandes edificios construidos en la última década que han ido avanzando desde, desde el centro hacia acá, digámoslo así, y que son edificios, pues, digamos, yo no sé si de especulación financiera se puede llamar, más bien como de turismo de temporada. Entonces, cuando uno va fuera de temporada, estos son unos grandes barrios desiertos, ¿no? Es un gran barrio de cristal y de acero y de concreto, frente a un mar calmo y de arena gris y de cielos a veces muy nublados. Ricardo escogió el lugar porque una tía suya, creo, tiene un pequeño hospedaje para trabajadores temporales, turistas, viajeros, y él le pedía en una época del año, como unos 20 días, para poder alojar a los artistas. Él se hacía cargo de todo, pero igual todos queríamos cocinar y hacer parte, y parte de la experiencia era ir a conocer el barrio de acuerdo a lo que cada artista estaba haciendo. En ese caso, contar con un artista local como Nelson fue clave, porque Nelson es de allá, es artista, es docente, y nos abrió muchas puertas, no solo físicas, sino mentales. Se invitó a artistas locales, se hicieron unas sesiones abiertas a gestores, nos conocimos todos mostramos nuestro trabajo, eso fue como nuestro acto de bienvenida, y luego cada uno de los artistas empezó a trabajar. Gabriel empezó a trabajar la gráfica de Basurto y la gráfica de La Champeta, la gráfica dibujada a mano, esa gráfica que te dice el precio de un producto un día, porque los precios suben y bajan, al otro día el dibujante hace otro. Sí, muy local, muy representativo, sí, de la costa, ¿no? Exacto, pero de un mercado de la costa, porque no es que en toda la costa veas a la gente así, escribiendo a mano, o dibujando a mano. Sí, letreros muy artesanales hechos, claro, a mano, y relacionados, ¿no?, con la música, uh-huh, con la música de allá. Y por el otro lado, Julián mezcló un texto de Zapata Olivella con la visita de Obama, que había sido unos años antes, que había visitado La Boquilla, pues Cartagena. Y bajo esas dos, con esas dos ideas ellos trabajaron. Fuimos, por ejemplo, a ver la Feria del Millón, que se hacía ese año en Barranquilla, entonces toda la tripulación, por decirlo así, se embarcó hacia Barranquilla, volvimos. Yo creo que fui solo una vez, los acompañé, di la bendición y nada, pero agradecí mucho porque fue una invitación, como te digo, que pocas veces se da. Hay como, voy a insistir, así ustedes se rían, en que hay una especie como de exclusividad con que las residencias son solo para los artistas. Por y eso los estás curadores aquí hoy, exclusivo, porque sabemos que puedes hablar del tema. Sí, por eso yo no invito a artistas, sino que te invito a vos. Claro, como curador. Como curador. Sí, yo vengo acá a profetizar, entre otras cosas. Bueno, aparte también pues curó el Salón Regional de Artistas, ¿no? También con oposición, con mucha oposición, porque no les gustó a los artistas del Caribe que ganara un curador que no fuese del Caribe, y sé, porque lo sé, que le hicieron mucha guerra, pero los resultados están ahí y uno puede ver que fue un buen salón. Lo hizo con todas las dificultades de alguien que había llegado con relativamente poco tiempo de experiencia, que fue ambicioso, que hizo curadurías, residencias, que se metió en el Palacio de la Inquisición, muy joven también, siendo un artista joven, curador joven, con muy poca experiencia como curador, y lo sacó adelante a pesar de tantas dificultades, porque es que también hay que decirlo, en el Caribe asumen automáticamente que lo que es del Caribe solo puede venir del Caribe, y que nosotros somos los que somos endogámicos, cuando sabemos que no.
Pero, pero bueno, pues ahí está alguien que hizo algo excepcional realmente, porque yo creo que después de eso, y quién sabe hasta cuándo, un rolo no va a curar un regional. Nosotros Bueno, hicimos allá también el documental en San Andrés, visitando a los artistas de San Andrés, todo para la Entonces curaduría ahí del Salón está para Regional. los que no les gusta, para los que ponen tanto en duda el intercambio cultural y la búsqueda y la relación entre mira, regiones. y fíjate una cosa, que eso que tú estás comentando de la oposición, eso fue en el 2015. Yo conocí a Ricardo en el 2017 y yo en el 2017 estaba en Barranquilla. No voy a decir nombres ni voy a decir lugares, pero yo estaba en Barranquilla y justamente cuando yo escucho la primera vez el nombre Ricardo Moreno, fue precisamente para criticar lo que un cachaco había hecho allá en el Caribe, ¿no? Yo no entendí muy bien la cosa, pero eso se Ese fue terminó un con... blog que escribieron, Sí, o ¿no? sea, eso fue tenaz, o sea, tal punto que yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa con este muchacho? Porque yo no entiendo qué está pasando. Y curiosamente, en ese momento, una curadora dio una curadora venezolana, dio, no voy a, como digo, no voy a decir nombre, pero esa curadora, sin querer queriendo, ya sacó el pecho por Ricardo y dijo, mira, sí, es verdad, es un cachaco el que está curando y toda la cosa, pero mira, aquí está Box 66, mira este libro. Ahí fue cuando yo conocí a Ricardo por primera vez y conocí el trabajo de Iván Navarro. ¿Y por qué? En el marco de una beca que se habían ganado y es Box 66 y yo cuando reviso Box 66 yo digo, pero bueno, pero ¿qué es lo que le critican al muchacho? Porque yo no entiendo, el trabajo lo tiene muy bien hecho, todo está muy bien estructurado y muy bien Ricardo organizado. curó el trabajo de Box 66, ¿no? De Sí, Iván sí, Navarro, ¿no? lo curó él. Entonces, pues esa dinámica que puede ser incómoda, yo lo entiendo porque, a ver, o sea, sí, yo soy caribeña, pero yo soy colombo-venezolana, ni tan de allá ni tan de acá. Y esas incomodidades culturales, cuando tú no tienes, digamos, una pureza desde la perspectiva de la región o del lugar donde estás, es complejo convivirla. Y ciertamente creo, ¿no? O sea, creo que el hecho de que una persona del interior se haya atrevido a hablar del Caribe desde su perspectiva, más allá de ser una crítica, que pues, bueno, sabemos que se va a criticar, ¿no? Es también un acto hermoso y si se quiere es una pesquisa y es un trabajo de campo muy etnográfico, porque eso también hay que tomarlo en consideración. Hay un trabajo de investigación previo desde la etnografía, desde irte tú al territorio, conocer a las personas, identificar los aspectos simbólicos, identificar qué es lo que a la persona o al grupo de personas les interesa y llevarlo eso a una creación, eso no es fácil, ¿no? Entonces, más allá de echarles buenas Bueno, eso es flores, lo que hacemos los curadores. exactamente, y por eso es que estás vos aquí hoy día, ¿no? O sea, hay un ejercicio de investigación y de observación que eso hay que reconocerlo. Bueno, Yo creo podemos... que en esos años o en ese momento o en esos meses fue que conocí a Ricardo y creo que por eso me cayó bien y me dio curiosidad porque me lo presentaban como alguien que estaba quemado. Y decía, pero como alguien que está empezando y ya está quemado, tengo que conocer a este Eso es la artista. cochina envidia. Bueno, pues pueden visitar las páginas puertocontemporáneo.org, morenoricardo.com, laradiocriolla.org. Va a quedar el podcast colgado y vamos a tener un video podcast en radiolafilms.org, donde pues seguiremos haciendo contenido. Todavía no sabemos si es el último programa de la Radio Criolla. Lo que queríamos era hacer un pequeño homenaje sentido, recordando pues vivencias y obviamente al gestor, curador y artista Ricardo Moreno. Palabras para despedirnos, que esperemos no sea nuestro último encuentro, sino que sigamos pudiendo abrir micrófonos. Yo quiero hacer un reconocimiento a Radio Criolla, son 88 capítulos, ahora lo estábamos contando, en 7 años de trabajo, es mucho trabajo, son casi 10 programas, más de 10 programas anuales. En el caso, voy a mencionarlo muy brevemente, de cómo fue la visita a Medellín, pues ustedes siempre estaban buscando dónde grabar, con quién grabar, qué hacer. En uno de esos momentos en que coincidimos, Ricardo me dijo, ¿usted qué está haciendo? Le dije, estoy haciendo una residencia en Medellín, pero estoy unos días en Bogotá. Me dijo, ¿por qué no viene y grabamos?
le interesó, grabamos un programa, le interesó y dijo, quiero ir al final de su residencia para ver cómo le fue, o sea, como ahí sí como hacer un seguimiento del proceso de un curador o de un investigador, no importa, o de un artista. Y luego organizamos para que ustedes estuviesen en la sesión, como dijiste, él se fue disfrazado de En Casa Tres haciendo el Patios performance. grabamos, ¿no? Grabamos gracias al apoyo de Tony Evanco y de los amigos, pues hicimos 2 programas haciendo un diagnóstico del arte en Medellín, que a veces no se hace y que vale la pena volverlo a escuchar ahora, 7 años después, donde estaban Federico Ortegón, Santiago Vélez, Harold Ortiz y otros 2 invitados aparte de Tony, y fue un diálogo pues muy abierto, muy sincero, se discutió lo que cada uno sentía, fue una conversación entre amigos, y al día siguiente se grabó otro programa con artistas en residencia, de las diferentes residencias que están, y como con otra gente que está viviendo otras cosas, ¿no? Gente que ha sufrido y vivido y se ha esforzado y ha trabajado y ha gozado el hecho de ser paisa y trabajar en Medellín, o no ser paisa, pero que son parte del campo. Creo que Carlos Uribe nos acompañó. Y luego hicimos uno como más desde la mirada de los que están ahí temporalmente, de los que están en residencia. Esto lo digo para mostrar, para poner uno de los tantos ejemplos de lo que se hizo. Se hizo seguimiento a Luis Caballero entrevistando a todos los artistas, se hizo seguimiento a los regionales, a los nacionales, se hizo seguimiento a Arte Cámara. Radio Criolla se constituye, creo yo, en uno de los principales archivos de consulta del arte contemporáneo, ya digamos que de los 2 últimos lustros. Una oportunidad para quienes investigan, una oportunidad también para uno escuchar, conocer de arte si no conoce, porque está estructurado de una forma muy clara, porque Ricardo, a pesar de ser muy tímido en sus entrevistas, era muy buen entrevistador, investigaba muy bien los temas y sabía escuchar. Ustedes yo he escuchado hoy, como les cuento, lo estaba volviendo a escuchar. No es una persona protagónica, ni se quiere lucir, ni quiere mostrar cómo de inteligente es. Al contrario, creo que el buen entrevistador, y lo prueban, el archivo es quien sabe escuchar, ¿no? No solo quien formula buenas preguntas, sino quien sabe escuchar. Y así uno pues se da cuenta que accede, digamos, a un tipo de archivo que es muy raro, porque no existen iniciativas ni del Ministerio de Cultura ni de IDARTES, un poquito por ahí a veces, un poquito con algunas cosas, ¿no? Un poquito ARBO, el Banco de la República con sus conferencias, pero realmente la experiencia de lo que ha sido el arte colombiano, desde que tanto el Ministerio como el IDARTES han reducido tanto el espacio a la crítica, pues es difícil de consultar. Y afortunadamente existe este formato de la radio, que es muy diferente del formato de video, que es otra cosa, porque la radio te acompaña. Puedes estar haciendo, pintando, dibujando, viajando en el avión, y puedes estar escuchando. Entonces, celebro eso, lo saludo, y espero que este no sea el fin de Radio Criolla, sino que siga y que llegue a más allá de los 100 programas. Muchas gracias, Santiago. Zoe. Pues yo creería, como siguiendo la línea de Santiago, que más allá de una despedida, porque yo no lo considero como una despedida, ¿no? Ricardo siempre fue un hombre que le gustó, tanto en lo personal como en lo laboral, le gustó siempre darle continuidad a sus cosas, ¿no? Creo que una de las dificultades como artista y como persona era cerrar ciclos, ¿no? Y su trabajo es un reflejo de que sus ciclos son infinitos. Entonces yo creo que el mejor homenaje o la mejor forma de reconocer y de mantener su legado o su memoria es continuar con los proyectos que se hacen o que ya se hicieron. Sobre todo porque pues sabemos que lo que dice Santiago, existen pocos espacios como estos donde uno pueda sentarse a hablar sobre arte contemporáneo, y sobre todo porque sabemos que este público es selecto, ¿no? O sea, y es selecto por las dinámicas sociales y culturales que nosotros identificamos, y al mismo tiempo porque los espacios institucionales que se supone que nos deben apoyar no están prestos para esto. Y para nadie es un secreto que sentarse a hablar sobre la escena artística en el país es incómodo. Entonces, este tipo de espacios que suelen ser incómodos se tienen que mantener
Y desde mi postura es esto, o sea, el mejor legado y como palabras finales es darle continuidad a los procesos que ya se tienen y por lo menos al de la radio criolla que es un doble homenaje, ¿no? Porque la radio criolla es de Kofi. Kofi es su perrita, es su mascotita, su hija, él decía era mi hija. Entonces yo creo que una forma de darle reconocimiento tanto a esa parte afectiva como a esa parte artística es darle continuidad a la radio criolla porque es una herramienta necesaria para nuestro medio. Que no se va a negar que van a haber otros medios que van a salir, pero se le tiene que dar continuidad a este proyecto, porque como tú mismo lo dijiste, Santiago, esto es un archivo histórico de los últimos 7 años de la escena artística del país, que ha ido cambiando y que ha sido testigo de un sinnúmero de procesos que vale la pena que las generaciones posteriores lo tengan a la mano. Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados. Eh, Hasta aquí nuestro programa 88, como les decía, esperemos no sea nuestro último programa de la Radio Criolla. Nos reinvertiremos y seguiremos trabajando en pro de las artes, asimismo, como es la Fundación El Criollo Producciones seguirá trabajando, tendrá las puertas abiertas a toda la gente que ha trabajado pues con nosotros, desde los artistas formadores que trabajaron con el CREA, gestores, artistas que han trabajado con nosotros, pues las puertas están abiertas porque pues esto no acaba. Seguiremos en honor y en memoria de Ricardo, seguiremos trabajando por los audiovisuales, las artes plásticas, la formación y la circulación y exhibición de las artes plásticas y los audiovisuales. Hasta aquí termina nuestro programa 88 en homenaje a Ricardo Moreno, curador, artista, gestor cultural, cofundador de la Fundación para el Desarrollo Audiovisual y Cultural El Criollo Producciones, creador de Puerto Contemporáneo, espacio alternativo para las artes, y también cofundador de la Radio Criolla, de este espacio que se creó también hace varios tiempo y como venimos hablando pues ya hace como de las dinámicas del arte contemporáneo en este país. Asimismo pueden ver el video podcast en radiolafins.org. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y nos puedes contratar.